En medio de las controversias de la época sabemos bien que los años 80 fueron un hito en la vida e historia del siglo XX. No hubo nada igual ni antes ni después de los años 80. Increíble es que todo lo que usamos o que alguna vez usamos tuvo su creación en los años 80. Todo revolucionó, todo cambió y todo llevaba un sentido de progreso e innovación. Lo tradicional empezaba a ser antiguo. En la meta por alcanzar el triunfo y el reconocimiento, la música High Energy fue protagonista y estos son algunos eventos que le hicieron compañía dentro de la exclusiva década prodigiosa. El 10 de mayo de 1987, la tenista alemana Steffi Graf, número 17 en el ranking mundial, vence a la argentina Gabriela Sabatini, la 16 en el Grand Slam, con un cómodo marcador de 7-5, 4-6 y 6-0. Todo esto en el torneo de maestros de Roma. La promoción en Italia de esta final de torneo es con las dos atletas vestidas como gladiadores jugando en el Coliseo. Con un finalmente merecido reconocimiento a nivel mundial, el productor, compositor y vocalista alemán Mike Marine presenta su tercer álbum de larga duración titulado Let's Start Now, del que se desprende sin siquiera solicitarlo el sencillo Africa, mismo que consolidaría su carrera aún después de los años 80. El 29 de julio de 1987, la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, y el presidente de Francia, François Mitterrand, firman el tratado para construir de forma conjunta el túnel bajo el Canal de la Mancha, mejor conocido como el Eurotúnel, que comunica Inglaterra con Europa desde Folkestone en Inglaterra hasta Calais en Francia. Un mes antes, la firma Memo Records, propiedad del señor Bobby Orlando, presenta un sencillo del que los cambios de estilo serían visibles y palpables, contando con el apoyo del señor Cordillage. Charlene Davis sorprende al mundo bailable con Aggression. El 10 de marzo de 1986, a la altura del Ecuador, se aprecia a simple vista el tan esperado paso del cometa Halley, que no se veía desde 1910 y que por aquellos tiempos vaticinaba el fin de la humanidad. Y aquí estamos, todo un acontecimiento que solo pasa cada 76 años. Y ya que hablamos de grandes eventos, manejado inteligentemente bajo la típica imagen desenfrenada y desenfanada del joven yuppie estadounidense de los años 80, Paul Ekakis, un cantante y modelo de ese país declarado abiertamente homosexual, es contratado por firmas italianas y alemanas para promover el sencillo Boom Boom Boom, Let's Go Back to My Room. Y que no sabemos por qué del gigantesco impacto. Lo que sí sabemos es que se trata de una de las referencias musicales High Energy a nivel mundial en ese año. El 19 de abril de 1987 en los Estados Unidos comienzan a emitirse los cortos que darían origen a la serie de televisión de dibujos animados más duradera de la televisión mundial, Los Simpson. Casualmente por esas fechas sale también de los hornos de la firma mexicana Musarte el álbum Con Amor para Ti, producido por Tony Barrera, Hernani Raposo y Alan Coelho, con el todavía por esos tiempos cuarteto mexicano Click, volviendo a poner el nombre de México en las listas High Energy de todo el mundo, asunto que no se veía desde 1985. El 26 de septiembre de 1984, China y el Reino Unido acuerdan que la cesión de la soberanía británica sobre la provincia de Hong Kong se realizaría el 31 de diciembre de 1997. A partir de ese momento, China ya era vista a convertirse en el auténtico gigante asiático. Un mes antes, la firma británica establecida en Londres, John Block Records, presenta una de las producciones más audaces en las que el género High Energy tiene registro, High Flyer, con una controversial vocalista llamada simplemente Princess UFO. El 19 de noviembre de 1985 en Ginebra, Suiza, se reúnen Mikhail Gorbachev como todavía jefe de gobierno soviético y Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, para reiniciar las negociaciones sobre el desarme nuclear, asunto que tomaría 20 años más para empezar a concretarse. En la primavera de ese mismo año, la sucursal canadiense de la multinacional RCA Victor, tras verse renuente a involucrarse de lleno con el mundo de High Energy, finalmente lo hace y presenta It Takes a Lifetime con una hermosa mujer llamada Cheryl Hardy.
El 19 de septiembre de 1988, en los Juegos Olímpicos de Seúl, Corea del Sur, el clavadista estadounidense Greg Louganis, favorito en la competición, sufre una lesión en la cabeza tras golpearse con el filo de la plataforma de salto durante las preliminares de la especialidad en trampolín de 3 metros. A inicios de junio de ese mismo año, otra de esas cantantes de soul y rhythm and blues estadounidenses se ve de la noche a la mañana envuelta en el mundo del high energy. Carol Woods es impulsada por Nightnet Records de Londres y regresa a los acetatos con Never Satisfied, aunque sin perder ni ganar, ya que el mercado estaba completamente atestado de producciones italianas por aquellos tiempos. El 2 de marzo de 1987 en los Estados Unidos, la empresa Chrysler Corporation compra American Motors Company, quedándose solo con la fabricación del legendario Jeep y dejando asolada y sin esperanza de regreso a las grandes ligas a la mexicana BAM, que finalmente es adquirida por la francesa Renault. Por esas fechas en Alemania es presentado un vocalista del que ya se sabía todo y a la vez nada, Joey Peters, con un sencillo llamado One Night in Love, en una manera totalmente limpia de presentar el romanticismo del eurodisco alemán. El 2 de diciembre de 1984, las 19:40 horas del meridiano, y que en la India serían las 0 horas con 40 minutos ya del 3 de diciembre, en la ciudad de Bhopal se produce una fuga de químicos de pesticida en una fábrica de la empresa estadounidense Union Carbide. El incidente produciría entre 10,000 y 25,000 decesos y más de 500,000 afectados de forma permanente. En ese mismo año, pero durante el caluroso verano en la ciudad de Nueva York, la casa disquera Dice Records presenta la primera de 5 producciones con una de sus intérpretes favoritas, Lorraine Gray, y el sencillo Putting the Night on Hold. El 26 de abril de 1986, en la central eléctrica de Chernobyl, Ucrania, se produce el mayor accidente nuclear de la historia, afectando de manera directa e indirecta a más de 600,000 personas en 5 países de Europa, con un cálculo de 300 años para que la radiación provocada por el incidente se disipe por completo. Una de las firmas multinacionales que más renuencia tenía a producir ritmos bailables de corte europeo es la estadounidense Epic Records, que en su momento sería filial de la CBS y a últimas fechas de Sony Music. Por esos mismos tiempos es que esta casa sería la que lanzaría al mercado al grupo Scala con Roma Roma, y un impacto de esos que no se ven todos los días. El 17 de junio de 1985 el gobierno mexicano lanza el Morelos 1, primer satélite artificial del país que sería puesto en órbita por el transbordador espacial Discovery, conocido como el taxi espacial. Con ello, el desarrollo autosustentable en materia de telecomunicaciones sería en lo absoluto un asunto doméstico y un paso enorme en el desarrollo tecnológico del país. En ese mismo mes, la cantante estadounidense de soul Betty White, sin tener a bien conocer el mercado con el que interactuaría, presenta el sencillo Cinderella, tema con el que otras latitudes de la música tuvieron la fortuna de conocerla. El 19 de julio de 1985, en los Estados Unidos, el vicepresidente George Bush anuncia que la maestra de secundaria Krista McAuliffe será la primera civil que viajará en el transbordador espacial Challenger. El resto es historia. Ya con pasos firmes y consolidados, el productor Alan Coelho presenta un experimento del que los resultados serían por demás sabidos. El grupo de estudio Boiling Point, que de manera virtual competiría con el grupo Taps por medio del sencillo Starstruck Love. ¿De qué te acuerdas? ¿Fuiste testigo de algo de lo que mencionamos? ¿Supiste o no supiste de algo de lo mencionado? Tu comentario es importante no solo para alimentar este canal, sino para tener la memoria de que la década de los 80s no fue una década más. Por algo fue llamada la fiesta del siglo y que después de ella el mundo volvió a la monotonía.